Muchas gracias al licenciado Atuey de Cans, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, PRSD, por aceptar esta invitación. Estaba de viaje, pero Lo atrapamos. Lo atrapamos, tan pronto regresó, nos lo encontramos por ahí y lo Estábamos desafiamos. de viaje. Estábamos. No, yo no estaba. Ah, no, tú no estuviste por Europa. Pero eso no, eso es de unos meses. Yo vengo en vacaciones pendientes todavía. Bueno. Pues, vamos, definición de la situación nacional, Atuey. ¿Cómo diagnostica la situación del país? Bueno, Juan Bolívar, no creo que las cosas hayan variado mucho. Y Ana Mitilia, conocí a Ana Mitilia teniendo como 4 años. Ahora es abuela, señores, lo que es la vida. Bien. Te dije que eso era secreto. Es verdad. Es cierto. Tú eres un político indiscreto. Ella te dijo que ya era abuela y tú viniste Pero que era decirlo. secreto, te dije. No, pero en definitiva es una gran cosa, ¿no? Ser abuela y en tan magníficas condiciones para continuar siendo madre. Bien, la última vez que estuvimos aquí no creo que haya variado mucho la situación. Y yo les oí a ustedes, porque llegué un poco más temprano, sobre los acontecimientos del país. Estamos en todas las evaluaciones que se hacen a finales prácticamente. El presidente de la República le gusta mucho hacer citas y mediciones y, bueno, informaciones internacionales. Pero lo cierto es que la República Dominicana no pasa de los ciento y pico. Es decir, nunca ha venido a estar en los primeros términos, en términos de seguridad, en términos de pobreza, de hambre, en términos de vivienda, en términos de seguridad social, vaya, no solamente de educación, una cosa increíble. Y ni siquiera en términos de seguridad, de policía, ni de, ¿cómo se llama? Ni de corrupción. Ahí también. Bueno, mira, ahí también. miren, para que ustedes vean. Yo andaba con unos amigos y un familiar de uno de ellos. Al llegar a su casa, ese familiar fue asaltado. Estaba junto con su madre y una hermana y fue despojado de su vehículo. Aconteció que a los 2 días hacen unos contactos para decir que el vehículo lo van a devolver siempre y cuando den 175,000 pesos. Finalmente aconteció que parece que es una mafia que hay en una zona determinada de Villamella. Y bueno, la policía finalmente, yo hablé con el jefe de la policía, que dicho sea de paso tengo que reconocer que actuó de modo muy diligente, muy correcto, Gómez Pérez, ¿no? Y en esa dirección, Gómez Polanco, perdón. Y en esa dirección se rescató el vehículo. No había sido totalmente destruido, es decir, desmontado por piezas, desguazado. Pero bueno, indica hasta dónde llegan las cosas en la República Dominicana. Y esta situación tiene consigo muchos otros variantes. Por ejemplo, recientemente estuvimos en una exposición que hizo la Junta Agroempresarial y la expresión del agroempresariado dominicano es de quejas muy graves porque el gobierno, y yo no diría solamente el gobierno, los gobiernos no han hecho lo que ha sido necesario hacer en materia agropecuaria nacional. Y cuando un productor de habichuelas de San Juan de la Maguana, por ejemplo, avanza a agricultura o a X institución del Estado, ni hablar. Eso para conseguirlo son 4 millones, 4 años, y hay de qué modo, hay que buscarlo. Todo este tipo de cosas sumado a la crisis de educación. Hablamos mucho de educación. ¿Cuántas escuelas nuevas se están creando? ¿Cuántas zonas de la ciudad de Santo Domingo hay escuelas públicas que suplan, por ejemplo, a aquellos que en definitiva no pueden pagar un colegio? ¿Cuántas? No las hay, no hay una política en ese sentido. Bueno, hay cientos de colegios en barrios pobres de todo el país, cientos de colegios hay que la gente tiene que pagar en los barrios pobres. Exactamente. A veces, aunque sea 50 pesos, pero pagan. Sí. Yo soy estudiante de escuela pública
Y te puedo decir, yo no me arrepiento de haber estado en la escuela pública. En la escuela pública en esa época era bastante buena. En esa época eran mejores que las privadas. Así mismo es. Así mismo es. Y se competía con los colegios tradicionales de este país y le ganábamos. Ahora, esa situación ya no funciona. Entonces, usted no tiene en una serie de lugares escuelas donde ir. En la Fundación Brugal, ahora que había un acto, habló una joven dominicana. La premiación de los premios. De Brugal, de de su Brugal, gente. de su gente. De Brugal, una gran premiación. Habló una joven que se fue a Estados Unidos de 11 años y que en definitiva hoy por hoy tiene calificaciones en la escuelita que ella tiene, A y B. Magnífica evaluación tiene en Estados Unidos. Y cómo en centros donde se supone que hay colegios, pero existe escuela. En eso los norteamericanos tienen un criterio muy claro y bueno, ni hablar de los europeos, de dónde y debe de estar la escuela pública. Colegios, universidades. Bueno, ni hablar. Por ejemplo, yo quiero mencionar el caso de Ambioris. Y lo digo con la propiedad de hecho que me da que fui presidente, secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos. ¿Por qué sale Ambioris? Que Ambioris es un estudiante sempiterno, es verdad. Es un muchacho independiente. Yo lo incorporé al PRD histórico. Pero ha tenido una gran vocación de servicio. Hábilmente, él no ha querido terminar de graduarse y sigue siendo estudiante. O sea, que ser estudiante es una profesión. Prácticamente. ¿Es el modelo ser estudiante por 20 años? No, no es el modelo, pero te indica que dentro de lo que había, él ha sido uno de los individuos que mejor vocación ha tenido de servicio al estudiantado. Y bueno, y salió, pero ese no es el modelo. Porque un modelo de 20 años es un desastre para un Estado en función de la inversión que tiene que hacer. Por ejemplo, comedor universitario. En mi época, cuando lo creamos, en función de la lucha del $500,000, eran 25 centavos y creo que está 5 pesos. 5 pesos, exactamente. Bueno, mi pregunta es, ¿y se han resuelto en la UAS y en otros lugares más, universidades públicas, el tema de los sanitarios, del agua y demás? Los pupitres. El problema sigue siendo serio. Laboratorios. Los laboratorios, los sistemas ahora aun cuando tú tienes, y hay que reconocer, una biblioteca bastante moderna donde jugó un papel muy importante el presidente de la República, pero ahora tú tienes un salón de clase que en las mejores universidades, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, tú estás dando una clase y esa clase tú la puedes tomar por satélite en la República Dominicana y resolver en gran parte el déficit que hay. Bueno, después viene el tema del control del ancho de banda y demás, y quiénes lo manejan en la República Dominicana y cómo está ese tema y hasta dónde está la vocación de Internet y los desastres en gran parte de compañías telefónicas que, yo sé de paso, te dicen una cosa y luego te plantean otra. El tema de que el Internet tú lo compras con tantos gigas o tanta capacidad de poder y finalmente lo que te están sirviendo es una porquería que en definitiva se va a cada rato y no funciona. La República Dominicana requiere realmente menos demagogia, menos improvisaciones. El derroche que ha habido en el país realmente es una verdadera barbaridad. Yo recuerdo que cuando el doctor Joel Blanco fue gobernante, el Fondo Monetario Internacional tenía la política antisubsidios. De un tiempo para acá el fondo ha cambiado. Ahora admite la existencia de los subsidios. Ahora, ¿subsidio para qué? ¿Y de qué? ¿Y cómo se da? Muchas veces estos subsidios se confunden con empleo masivo de recursos con fines, obviamente, electoralistas. Entonces, tú estás en gran parte con el dinero de todo el contribuyente, incluyendo del opositor, reafirmando victorias de poder en términos electorales que en definitiva no son las más indicadas, puesto que es una distorsión del electorado nacional. ¿Está de acuerdo con la carta que el candidato Hipólito Mejía le
le dirigió a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, hablando sobre el uso electoralista de los recursos del Estado. Pues esa carta obviamente era respuesta un poco extemporánea, porque, bueno, todos de un modo u otro lo dijimos de modo público, pero la carta abona, no hace daño, de una declaración del presidente de la República que no fueron felices. No fueron felices porque un presidente de la República decide que van a ganar las elecciones porque van a emplear 40.000 millones y que van a hacer una serie de cosas desde Estados Unidos, es una barbaridad. Es una verdadera barbaridad. Y el principio aquel de confesión de parte, relevo de pruebas, actúa. Yo creo que no hace daño. Esta comunicación de Hipólito Mejía está bien redactada, está bien escrita, pero de un modo u otro todos los políticos de oposición nos pronunciamos en el momento en que se produjo este desaguisado presidencial. Bueno, el problema es que vamos caminando hacia una elección presidencial. El Partido Revolucionario Socialdemócrata no tiene una posición definitiva. ¿En qué están ustedes? Bien, vuelvo a decir, el Partido Revolucionario Socialdemócrata ha transitado por experiencias muy interesantes. Primero, no somos un partido rémora. ¿Qué quiere decir? La rémora es un pececito que se le pega al tiburón y cuando el tiburón come, la rémora no hace mucho esfuerzo. De la borona del tiburón, come. Eso acontece con muchos partiditos o partidos emergentes, vamos a decirlo. Se constituyen en verdaderas rémoras. Ese no es nuestro caso. Hemos ido al proceso electoral, hemos en definitiva obtenido determinados resultados, somos una referencia conductual moral que hemos estado celosamente sosteniendo y con todo el sacrificio que eso significa de por vida, lo hemos sostenido. No nos hemos plegado a hacer interés. Sin embargo, entendemos y hemos dicho, después de haber tocado puertas para conformar la cuarta vía con un candidato que fue Eduardo Estrella, hablamos con todas las izquierdas, hablamos con los partidos disidentes de derecha, que hay también disidentes en términos oposicionistas. ¿Eso fue cuándo? Cuando en las elecciones pasadas... ¿La congresuales o la presidencial? Presidencial. La presidencial del 2008. Sí, en la presidencial del 2008. Tocamos puertas, nos reunimos con todos. Y yo he dicho, lo he dicho públicamente, y planteé, y soy el padre de la propuesta. Me alegra que otros, como Moreno y otros más, estén de acuerdo. He dicho, he repetido, aquella expresión de Juan Isidro Jiménez Grullón, nuestra falsa izquierda. Tengo que reconocer que hay sectores de izquierda muy meritorios. Eso está fuera de discusión. Ahora bien, ¿cómo es posible que no haya una madurez todavía a esta altura del tiempo para saber lo que en definitiva hay que hacer? Cuando nosotros planteamos, no tenemos un aliado preferido, pero hemos planteado también una mesa de concertación. ¿Qué quiere decir una mesa de concertación? Que Moreno, que Maspuy, con el que me voy a reunir el lunes próximo, con Cerulle, con Eduardo Estrella, con todos, conmigo, etcétera, vayamos a una reunión y digamos todas nuestras aspiraciones, digamos en plural, todas nuestras aspiraciones están pospuestas. Vamos en esta mesa de concertación a procurar una candidatura unitaria. Vamos a buscar al profesor tal, por ejemplo a Juan Bolívar Díaz, que sería un candidato bueno para la candidatura presidencial, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero espérate. Bueno, vamos a procurar una persona capaz de presentarle al país una opción diferente, porque muchos sectores no quieren ni a Danilo ni a Hipólito. Bueno, pues vamos a presentar una opción diferente. Ah, pero ya es un poco tarde. No es tarde, siempre es posible. Pero aún más, pero que no se va a ganar. Espérate, vamos a plantearlo como una tercera fuerza capaz probablemente de forzar una segunda vuelta electoral. Y bueno, en una segunda vuelta electoral,
que sea un ariete ese sector, supongamos, ariete en sentido positivo. ¿Para qué? Para que sobre la base del apoyo sea condicionado a una serie de reformas que el país está demandando. Y que esa fuerza tenga capacidad entonces para negociar que no cargos, sino una serie de reformas. Sí, Exactamente. sí, tiene que ser así. Exactamente. Una serie de reformas. Pero no. Incluyendo las políticas para que los partidos mayoritarios, por ejemplo, no sigan atribuyéndose el 80 y pico % del financiamiento público. Financiamiento público que lo negocié yo con Balaguer y con Leonel Fernández Reina, por instrucciones de José Francisco Peña Gómez, cuya ley ya hicimos aprobar en el Congreso Nacional, atendiendo a las políticas que ha habido en partidos como, bueno, en países como España y otros lugares más, pero obviamente la gran tajada del león se la llevan los partidos tradicionales. Y entonces hay un tipo de politiquería que se hace en donde quedan afectados los partidos emergentes. Entonces, en esa dirección, yo he planteado una mesa de concertación. Saludo las declaraciones de Moreno. Saludo las declaraciones de Maswi, si se desliza o si en definitiva endosa esa decisión. Y bueno, y saludo a todos los que quieran esa decisión. Bueno, Julián joven ha presentado una propuesta de una reunión cumbre, creo que para el 10 de diciembre. Pero no hay necesidad de reunión cumbre. Se lo dije a Altagracia Salazar, que me fuera a ver, y a este muchacho, el gran amigo que comparte este programa. Bueno, pero pudiera ser una reunión simbólica después que haya un trabajo previo de concertación. Cuando tú haces, lo que plantea sobre la mesa. Cuando tú haces una reunión de cumbre, hombre, tú estás desgastándote y planteando más división. Bueno, puede ser la cumbre, pero después del proceso, ¿no? Ah, muy bien. Después, es decir, la cumbre no bien. es... Uno descarta una cumbre, pero tú piensas que antes de la cumbre vayan a una mesa de concertación. Por supuesto. Bueno, eso es lo que se hace en el mundo. Las reuniones de cumbre están precedidas de unas mesas de renegociaciones previas. Voy a repetir históricamente algo que aconteció en Chile. El Partido Demócrata Cristiano Chileno, que fue de los líderes Eduardo Frei Montalvo, planteó una candidatura contraria a la de Salvador Allende, o Salvador Allende contraria a aquella. Y era Radomiro Tomic. Ese fue el candidato demócrata cristiano. Un gran individuo. Sí. Y ganó después de varias vueltas y después de haber hecho grandes esfuerzos Salvador Allende Gómez. Bien, Salvador Allende fue presidente, fue derrocado. No tengo que entrar quiénes derrocaron a Allende, todo el país y el mundo sabe. Sobrevino Pinochet, o vino Pinochet, llegó Pinochet, y aquello fue el desastre. Sin embargo, muchos adoradores de posiciones de derecha entendían que era la gran fórmula en términos desarrollistas. Ahora bien, la muerte de Salvador Allende generó una diáspora política de exilio. Y al cabo de cierto tiempo fue que los exiliados entendieron que la gente de la democracia cristiana, que habían hasta cierto grado colaborado con el golpe de Estado, hacían causa común en el exilio y se unificaron y fundaron una organización de concertación. Entonces, sea como sea, allá se llama así, concertación democrática. Sea como sea, se requiere una concertación en el país, por lo menos, de las fuerzas democráticas, que no necesariamente entienden que la política debe ser una acción de tipo de negocios y demás. Entonces, que hay que hacer cambios, que este país no puede seguir con los problemas de la inseguridad. Hay que saludar la decisión del gobierno de incorporar una cantidad de militares, pero hay que educar a esos militares. ¿Por qué? Porque muchos de esos militares en gran parte forman bandas asociadas a los asaltos, con un cierto patrocinio del oficial de policía o del oficial de seguridad que se presta a eso. Pero también hay delincuentes a montones, en gran parte entrenados fuera y entrenados aquí, con alta tecnología que necesariamente hay que enfrentar. Eso significa forzar aún más la inversión en educación. El tema de la vivienda sigue siendo profundamente grave. Una persona que quiere estudiar y tenga que alquilar un apartamento, una habitación, tiene que pagar una cantidad de recursos que el infeliz no puede sostenerse, básicamente, y requiere necesariamente un cambio. Pero bueno, hay mucha insensibilidad para eso, pese a que
aparecen todos los cuartos del mundo para el bendito tren. Sin embargo, para eso no aparece. El bendito tren me refiero al subway, el metro. El metro. Y usted sigue con el tema de la salud. Sí. Oye, una enfermedad catastrófica. Yo que he pasado por eso. Óyeme, ¿cómo lo puede soportar un infeliz? Es terrible. Entonces, están las áreas funcionando correctamente y la seguridad social. Hay negocios desde ahí. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Hay una serie de cosas que necesariamente hay que transparentar. Pero aquí vamos a tenernos que ir al exilio para poder concertar, lograr una concertación. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, bueno, ¿y cuál es la retranca? ¿Cuál es el obstáculo? Sí. Bueno, aquella expresión que decía Juan Bosch, que muchos quieren ser cabeza de ratón y no cola de león. Entonces, eso hay que superarlo, básicamente. Pero bueno, voy ahora hacia los partidos tradicionales. Nosotros no rechazamos la posibilidad de un acuerdo. No, pero un acuerdo de principio. Por ejemplo, supongamos hipotéticamente que lleguemos a un acuerdo con Danilo Medina para expresar una acción. Bueno, se dijo el otro día que después de ese encuentro que tú tuviste con Danilo, se dijo que ustedes estaban casi en un acuerdo electoral. No, fue una gran reunión. Yo creo que Danilo tiene un gran discurso. Yo he dicho aquí que el discurso de Danilo es un discurso mejor que el de Hipólito. Pero dije, si en este momento se hace un proceso electoral, Hipólito gana. En este momento, porque los vientos de cambio soplan en su beneficio. Pero Danilo tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, y lo voy aquí a decir en mi criterio, puedo siempre equivocarme. La mayoría de las veces me he equivocado. Pero lo quiero decir. Yo creo que Danilo reúne una serie de condiciones muy buenas, positivas. Bueno, no le pidamos que sea un líder carismático, no lo es. No son tantos los líderes que hay carismáticos del país. Pero creo que tiene propósitos muy buenos. Y además ha sido un gladiador, ha dado una batalla interna. Sí. Que en definitiva hay que reconocérsele. Hay que reconocerle que ganarle... Decapitó la reelección. Exactamente. Es un hecho muy importante. Tuvo la actuación justa, correcta, intelectualmente e ideológicamente, de haber ido a la tumba de Juan Bosch y decir... voy a aspirar a la presidencia por un periodo, no más. Dijo Danilo. Muy bien. Internamente, Danilo logró un acuerdo con el presidente Fernández. Interesante. ¿Qué hizo? Metieron al refrigerador la movilidad del PLD, lo frizaron por 6 años prácticamente. Ese fue un acuerdo. Y lo hicieron con un referendo. Claro, ya el presidente de la República tiene garantías de que no tiene ningún inconveniente. Es decir, al doctor Leonel Fernández hay que consultarlo. El que crea que no hay que consultarlo se equivocó, porque va a ser el político dominicano, y ese es un mérito de Leonel, que con más poder va a quedar. Poder congresional, poder judicial, poder de toda la naturaleza. Entonces, de Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas, todo. Entonces, el presidente Fernández, sin necesidad de utilizar los mecanismos aquellos que se emplearon, como fue el gacetazo y demás, queda con ese poder. Necesariamente hay que consultarlo. Y al frizar aún más el PLD, pues por supuesto le deja tranquilo el panorama al presidente Fernández para que él pudiera aspirar. Danilo dijo en la tumba de Juan Bosch que él nada más aspiraba a un solo periodo y demás. Muchas personas entienden que la mejor acompañante o el mejor acompañante para una vicepresidencia de Danilo debía ser la primera dama. Yo creo que la primera dama es una gran funcionaria, una gran señora, me merece todo el respeto. Ahora, ¿hasta dónde Danilo va a poder enfrentar en una candidatura de esta naturaleza el hecho de que el Cibao Central, la línea y todo este tipo de región no queda representada en una candidatura de esta naturaleza? Una. Dos, digo esto porque doña Margarita no es del Cibao. Dos. Bueno, pero Rafael Alburquerque tampoco, en el caso de Leonel Fernández. Sí, pero son otras circunstancias. Sí, bueno. Bien, son otras circunstancias. Bien, pero bueno, digo esto. Segundo, se ha contemplado, las dirigentes de Danilo y demás, y del PLD,
que una campaña política con la primera dama pudiera permitirse entonces los que son contrarios a hacer una campaña de que es más de lo mismo? Lo que se está sirviendo al país, o sea, no exactamente un cambio. El sello de la continuidad. Que Exactamente, Sí. exactamente. Tú lo has dicho. Bien, entonces, eso tiene que ser muy bien pensado si estamos hablando de poder. Yo estimo que el candidato que en definitiva escoja del candidato opositor suma dos veces. Porque cuando tú desarticulas el aparato opositor, entonces tú estás sumando. Una. Ese es el criterio. Voy ahora a Hipólito Mejía. Quiero decirlo de modo muy, muy claro. Hipólito y yo hemos tenido diferencias. Diferencias que no han sido... O sea, no hay posibilidad de un acuerdo. No, espérate. No han sido personales, han sido políticas. Siempre hay posibilidad de acuerdo. Hipólito y yo nos hemos reunido un par de veces. Bueno, muy bien. No tengo inconveniente en volverme a reunir 1, 2, 3, 10 veces más con Hipólito Mejía. Mucha gente, por el hecho de que yo fui secretario general del PRD por 16 años y presidente del partido por más de 5 años y demás, y que además las primeras y grandes victorias se produjeron siendo yo también dirigente, hasta cierto grado niegan acontecimientos que se produjeron. Cuando yo apoyé a Hipólito a raíz de la muerte de Peña Gómez, En el 2000. que recibí cartas de amigos y demás para que en definitiva lo apoyara, fui a verlo a él y pedí que estuvieran presentes tanto su esposa como doña Peggy. Su esposa y doña Peggy guardaron silencio total cuando hubo el planteamiento reeleccionista. ¿Qué fue lo que yo le planteé a Hipólito ahí? Mira, Hipólito, te voy a respaldar. Lo único que yo quiero que tú respetes es la memoria histórica de José Francisco Peña Gómez y no se la sustraiga, que está consignada en la no reelección presidencial. Claro, bien. Hipólito no cumplió con eso. Por supuesto, libramos una batalla que vamos a estar claros. Hasta Díaz Vázquez, que era el tesorero de él, Hipólito lo puso en la Junta Central Electoral. Vamos a estar claros. A este muchacho Ramos, que ahora es delegado. Salvador Ramos, que se comió la porquita embarazada de nosotros y demás, con todas las consecuencias que eso produce, lo lleva y en definitiva, y hace de la Junta Central Electoral un comité de campaña de él prácticamente, que se prestó a hacer una serie de cosas y liquidó por la institucionalidad. Imitar ese ejemplo no es bueno. Y lo digo porque veo ciertos problemas internos de la Junta Central Electoral que hay que tener ojo avisor y que espero que no quisieran transitar por esas rutas. Me refiero a los que están en el gobierno ahora. Pues bien, Hipólito Mejía dijo que él cometió un error con aspirar. Es verdad que yo llamé a votar hasta por el diablo y hasta por la familia en contra de la reelección. Y voy a repetir con quien quiera reelegirse. Es una lástima que Hipólito no haya dicho que él aspira ahora, no a una reelección, sino, bueno, ya ha transcurrido un proceso, no puede hacer uso de los recursos del Estado, bueno, muy bien, que él aspira a un periodo. Esas son declaraciones que serían saludables. Un acuerdo con ahora ninguno, ni él ni Danilo podrán aspirar a dos porque la Constitución establece ahora la prohibición de la reelección y ninguno de los dos tendrían con el presidente Fernández vivo y aspirando para el 2016 reunirían 2/3 como para modificar esa Constitución. O sea que en este caso es más difícil. Tiene un impedimento muy difícil de difícil. vencer. Cualquiera que gane, porque lo mismo dicen que Danilo, que algunos temen que si Danilo va a venir para quedarse, y bueno, pero si el presidente Fernández está en ese partido y por el otro lado queda el PRD en la oposición, ¿cómo reúne Danilo 2/3 para modificar esa Constitución? Pero espérate, Danilo ha dicho que no aspira. Él lo ha dicho, Sí, y yo le creo. Y yo le creo. Porque yo no estoy diciendo que él está diciendo mentira. Yo pienso que, pero yo creo que ambos, todo el mundo está consciente de que ahora mismo
No va a haber elección congresional a mitad de periodo como antes. Pero, Juan pues ya Bolívar, vienen las elecciones y ya veremos desde el poder. Sí. Tenemos una mayoría y Pero, Juan cambiamos la Bolívar, constitución, pero ahora no va a haber eso. Juan Bolívar, tú has sido un institucionalista. Contigo se puede pelear, pero hay que reconocerte que tú has sido un institucionalista. Y has sido el cronista electoral más terminado, más profundo de todos los que de un modo u otro escriben en la prensa nacional. Tú lo has sido. Muchas gracias por Esa es la esa verdad. apreciación. No, esa es la verdad. Ahora bien, tú no eres sueco, ni yo soy sueco. No. Hipólito Mejía compró 11 legisladores del PLD. Bueno, pero aquí nosotros, yo lo escribí, está escrito en mi trabajo. Yo lo sé. Pero compró 11 legisladores. ¿Cuántos eran? No, espérate. ¿Cuántos eran cuando firmaron un comunicado de rechazo a la reelección los del diputado del PRD? No La fueron mayoría. 36. Ah, sí, 37. Pero en 36, definitiva, sí. pero para Y al día que se considerar- votó, ¿cuánto quedaron? 7. Creo que fueron Siete. 8, pero bueno. 7 u 8. Sí. ¿Qué fue el comprado? Y tú tienes, Sí. por ejemplo, 9 fueron los que quedaron. Ah, Dwayne, pero la para- cuarta parte. 6 compañeros muy firmes que Que resistieron quedaron eso. 9. Sí. Entonces, ¿quién hizo Entre eso? ellos la sindicalista que vino aquí. Exacto. Aquí Sí, la presentamos sí. en esta Exactamente. entrevista llorando. Eulogia Familia. Eulogia Eulogia Familia Familia. dando Exacto. cuenta de cómo de todo lo que estaban haciendo para Exacto. tratar Sí. de comprarla. Exacto. No, pero eso se debatió. Sí. en el Efectivamente. programa. Dwayne, Entonces, pero Hay gente que no se pero- acuerda que eso se debatió aquí. Sí. Pero se debatió aquí. Dwayne, pero estaría condicionando un apoyo, un eventual apoyo a Hipólito Mejía en base a un compromiso público de que no va a optar por la reelección, de que va a respetar la Ana Mitilia, institucionalidad. voy a aclararte ese hecho, porque hay algunas confusiones. Cuando yo digo que no tenemos problemas personales con Hipólito ni con ninguno, es porque el problema no es personal, el problema es político. El problema no es de cargo, no, el problema es político. Ahora, cualquier acuerdo empieza con el tema antireligionista, empieza con una serie de cosas más, etcétera, etcétera. ¿Está excluido Hipólito? No está excluido Hipólito Mejía. Ahora bien, eso tiene que quedar muy claro en el caso de que se produzca un acuerdo con Danilo, con Hipólito o con las fuerzas que pudieran hacer una mesa de concertación en la que nosotros... La tercera tomamos ese- fuerza. La tercera fuerza. Entonces, ¿qué supone esto? Claro, supone un programa de reforma mínimo que hay necesariamente que hacer. Ok. Y cuando yo planteo la necesidad de fortalecer una tercera fuerza o en términos electorales que juegue un papel importante, lo digo porque en un momento determinado la mente obnubila y de cierto modo las aspiraciones. Hay algunos que se creen que ya ganaron. Y hay gente que está aquí asignando cargos, ministros. Yo conozco por ahí, por ejemplo, a 4 que ya han sido designados en el mismo cargo de ministro. Entonces, usted tiene que tener cuidado en esta dirección. Si hay una fuerza tercera que sea un factor de balance, entonces tú puedes... Bueno, forzar. pero está claro Sí. que tú En tienes esa dirección. tres caminos y lo has enunciado. Ha enunciado. Esa tercera fuerza, Exactamente. un acuerdo con Danilo, un acuerdo con Hipólito. Tú no Está descartas bien. ninguno, Sí. pero ya tú Todavía. tienes que concentrarte en qué camino va, porque el paso que van los meses. Pues. Hay un cuarto. Hay un cuarto, Sí. Tony. ¿Y cuál es el cuarto? Voy de candidato presidencial. Ah, te lanzaste. bueno, Ya, ir solo, sencillamente. ir solo. Punto. Exactamente. Dwayne, Hay un ya cuarto. tenemos que Pero también que para eso despedir. se te está acabando el tiempo, porque esa gente No. están sellando todos los... Tú sabes cómo es la política Ah, sí. aquí. La gente se compromete y los financiadores, los empresarios se comprometen a apoyar Así a este, es. el otro. Así Cuando es, pero- viene a ver, Sí. ya el espacio te va quedando muy estrecho. Señores, el Está espacio bien, siempre es princesa. cortísimo para hablar con Atuey de Cans. Lamentablemente tenemos que despedirte. Pero, ¿apoyas el 4% o No, o no, qué? pero finalmente, ¿cuál de los 4 caminos es el que está hoy día en pie? Quedan abiertos los 4. Los 4 están así. Pero te voy a decir algo, Ana Mitilia. Tú estás hablando. Bueno, tú eras muy joven en esa época, pero por ejemplo este caballero, que También era muy joven en la época. tú en ese, estás muy joven, Todos éramos que sabe la base, exactamente. Sabe que nosotros hemos sido los pioneros del 4%, con la lucha por el $500,000. Y además, la lucha de masa más grande que registra la historia de este país todavía no escrita. Claro, yo no soy partidario de un 4%, yo soy partidario de un 6%. de un 6. Está bien. Gracias. Señores, muchas gracias a Atuey de Muy Cans bien.
uno de los políticos que sabe combinar la pasión con la racionalidad de manera magistral. Gracias. Así que gracias una vez más por acompañarnos. Bueno, amable. éxitos. Gracias.